días, hermanos. Quiero decirles que el Señor los continúe diciendo. Amén. No sé ustedes, pero nosotros estamos gozosos, súper gozosos de las cosas que está haciendo Dios en esta congregación. Amén. ¿Verdad? Hemos visto y hemos experimentado los que estamos unidos en oración, hemos levantado en oración, vemos el respaldo de Dios en nuestra obra. Y la verdad, no hay que decirle, hermano, la verdad que el Señor se está moviendo a pasos gigantes. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver el resultado muy pronto. Hay una cosa muy cierta que cuando llueve el vecino se salpica, ¿verdad? Y a nosotros nos está lloviendo bendiciones y yo quiero, hermanos, que ustedes se arrimen para que sean salpicados de las bendiciones, porque es que la bendición que está haciendo en nuestra casa es para todos, no es para uno. Damos gracias a Dios y verdad, los invito, hermanos, a que lo que sea que la pastora, que lo coloquemos en el primer lugar. Nos vamos a dar cuenta que el Señor dice que buscadme y me hallaréis. Si nosotros buscamos a Dios, Él se va a dejar encontrar. Y cuando nos encontremos con Dios, vamos a ver que las cosas son diferentes como estamos viviendo. Entonces vamos a dar gracias a Dios por lo que se está haciendo en esta congregación y sobre todo por lo que va a hacer. Amén. Porque las mejores cosas están por venir. Amén. Están por venir. Hoy vamos a hablar sobre las señales de la segunda venida de Cristo. Es un tema muy importante para nosotros los creyentes y para los no creyentes, porque es un tema, hermanos, que a veces nos olvidamos o pasamos por alto. Pero, hermanos, es necesario predicar hoy sobre este tema, ya que los acontecimientos actuales están trayendo, hermanos, confusión, temor y angustia aún a los mismos hermanos, a los mismos creyentes. Estamos viendo, hermanos, que muchos están preocupados pensando, ¿será que va a haber guerra? ¿Será que va a haber guerra? Y se preguntan, si hay guerra, ¿qué vamos a hacer? Si hay guerra, ¿para dónde vamos a coger? Si hay guerra, ¿qué va a pasar? Entonces, muchos están preocupados y se preguntan, tienen muchas incógnitas en su mente. ¿Y qué pasa? Que se mantienen preocupados. Están preocupados por lo que va a acontecer. Y nosotros, en vez de estar preocupados, debemos estar ocupados en las cosas que tenemos que hacer. Porque la preocupación lo que hace es hacer a un lado la ocupación. Cuando yo me preocupo, coloco mi mente en cosas que estoy moviendo y me alejo de la ocupación. El Señor no nos mandó a preocuparnos, nos mandó a ocuparnos, a hacer la obra, a realizar lo que el Señor vino a terminar lo que el Señor comenzó a hacer. Aunque para nadie es un secreto que los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos difíciles, ¿verdad? Y esto no nos puede quitar ni apartarnos de la promesa del Señor. Todos sabemos que estamos pasando tiempos difíciles, estamos viendo cosas tremendas, estamos viendo cosas que no hemos visto antes. Pero, hermanos, esto que estamos viendo no nos puede apartar de la promesa que el Señor nos dio en su palabra. No pongamos nuestros ojos y nuestra confianza en la situación. No coloquemos nuestros ojos y la confianza en nuestros líderes, en nuestros presidentes, en las organizaciones. No, coloquemos la confianza en Dios. Es necesario que nosotros como iglesia, como creyentes, coloquemos la confianza en ¿qué? En Dios y en la promesa que hay en su palabra. Como dije antes, hermanos, muchos viven preocupados y esta preocupación impide que nos ocupemos en lo que verdaderamente tenemos que hacer como creyentes. Estamos preocupados y no estamos haciendo lo que verdaderamente tenemos que hacer como creyentes. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que no solamente es el reciente conflicto entre Estados Unidos e Irán, porque eso es lo que está ahorita como llenando la copa, sino es todos los hechos que están ocurriendo y que han ocurrido alrededor del mundo entero. No solamente ahorita el conflicto de Irán y Estados Unidos, lo que nos mantiene preocupados, no, es que nosotros debemos de tener en cuenta que lo que está ocurriendo en el mundo entero es algo que ya está pronosticado en la palabra de Dios. Hoy en día estamos viendo, hermanos, innumerables tragedias, ¿verdad? Tragedias de una magnitud increíble. Estamos viendo el incremento de los índices de violencia y la descomposición social, ¿verdad? Hoy en día estamos viendo que las personas están llegando a una situación que uno dice, no, pero ¿cuándo hemos visto nosotros esto en nuestra vida?
porque están llegando a una descomposición social pero tremenda. Están ocurriendo incendios alrededor del mundo que están devorando miles y miles de hectáreas y de kilómetros. Esto tampoco lo hemos visto antes. Estamos viendo, hermanos, terremotos. No ir muy lejos, volvió a temblar en Puerto Rico ayer en la mañana. O sea, estamos viendo que están ocurriendo cosas que nos tienen verdaderamente de que no preocuparnos, sino ocuparnos en lo que el Señor nos está enviando a hacer, hermano. Tenemos, hermanos, la gran inmensa falta de amor, y esa evidencia es la descomposición social. La palabra dice que por la descomposición que hay se enfriará el corazón de los hombres y habrá maldad. Eso lo estamos viendo nosotros, hermanos. Entonces, ¿pero qué pasa? Que lamentablemente acontecimientos como estos son necesarios que ocurran. Lamentablemente estos acontecimientos que se presentan es necesario que ocurran. ¿Para qué? Para despertarnos espiritualmente, porque nosotros como iglesia, como creyentes, estamos adormecidos, y cuando vemos que va a pasar algo es como que nos despertamos a intentar a buscar a Dios o a orar a Dios. Entonces es necesario, hermanos, que estos acontecimientos se presentan, ocurran. ¿Para qué? Para despertarnos espiritualmente, porque, hermanos, es evidente que nos encontramos a la puerta de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que entendamos eso. Todo esto que está pasando, todo esto que está ocurriendo, todo esto que está aconteciendo, todo esto que estamos escuchando, hermanos, es una evidencia eminente que estamos a la puerta de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente la iglesia se encuentra en una pasividad tremenda. Se encuentra en una pasividad espiritual increíble. La iglesia se encuentra que adormecida. Nosotros estamos preocupados más en otras cosas que en mostrarle al mundo lo que su palabra nos dice, que estamos próximos a ¿qué? A la venida del Señor Jesucristo, a su segunda venida. No podemos seguir, hermanos, dormidos ni distraídos en cosas que no merecen verdaderamente que no merecen el tiempo que le estamos dedicando. No vayamos muy lejos, hermanos. Yo recuerdo mucho que el domingo siguiente del 11 de septiembre del 2001, cuando fue la dramática atentado con las Torres Gemelas, hermanos, yo recuerdo, pues por ayer, que ese domingo siguiente las iglesias se llenaron de gente. Las iglesias eran pero completamente llenas. Yo me acuerdo que donde estábamos nosotros era una iglesia donde había capacidad para unos 500, 600 miembros, y ese día nos tocó traer sillas de donde fuera a recoger, o sea, nos tocó inclusive armar casi afuera de la iglesia otro salón, porque no cabía la gente. La gente se aglomeró a las iglesias, y no era solamente la iglesia, eran todas las iglesias. Todo el mundo, cuando pasó el atentado del 11 de septiembre, al siguiente domingo, todo el mundo corrió a las iglesias. Todo el mundo corría a las iglesias, pero ¿qué? Corrían, hermanos, para buscar solamente ¿qué? Un favor de Dios. La gente corría a las iglesias y ¿verdad? Es como dice el dicho, no cabía un alma más en las iglesias, estaban pero atestadas de gente. Hubo iglesias que les tocó comenzar a programar 2 y 3 servicios diarios, porque la gente, era una cantidad de gente que llegaba a las iglesias. Pero ¿qué pasaba? Que la gente estaba buscando el auxilio de Dios. Pero ¿qué pasó? Que con el paso del tiempo, dicen que el tiempo borra todo, se fue olvidando lo del atentado, se calmaron situaciones, y las personas que han corrido a buscar a Dios volvieron a su vida normal. Las iglesias volvieron nuevamente a tener sus miembros adecuados, y todo volvió a la normalidad. La gente que corrió a la iglesia en busca de Dios, estaban buscando simplemente era un beneficio. No estaban arrepentidas, ni tenían la intención de cambiar su vida, ni tenían la intención de decir, Señor, yo he pecado y reconozco mi pecado y te entrego a ti la manera en que he vivido. No, ellos estaban buscando era un beneficio. ¿Cuál beneficio? El que el Señor los protegiera para que lo que estaba por venir. Pero cuando pasó ya todo, se olvidó todo, la gente volvió nuevamente a su vida, a su vieja manera de vivir.
andaban, siguen sus pecados y se olvidaban de qué, del Señor. Y eso, hermanos, nosotros lo vemos constantemente. Muchas personas buscan a Dios cuando están en necesidad, pero cuando el Señor les responde y se sienten ya cómodos, se olvidan de Dios y tiran la toalla. Dicen, no, Señor, ya de aquí para adelante yo puedo caminar solo, muchas gracias, y siguen caminando solos, sin darse cuenta que cuando menos piensen, vuelven a resbalar y vuelven a caer. Con la diferencia que si ese que se cae vuelve y clama al Señor, el Señor nuevamente da su mano y nos levanta, y nos conforta, nos ayuda, nos alienta. Entonces, hermanos, yo me acuerdo, ¿verdad? Como si fuera ayer, ese domingo nosotros, ¿verdad? Estábamos trabajando con mi esposa de Ujieres, que éramos parte de la iglesia de Ujieres, y ese domingo tuvimos bastante trabajo. Ese domingo, ¿verdad? Nosotros sudábamos porque en cualquier lugar, en los carros, la gente, todo el mundo con afán de llegar a su iglesia, pero no llevaban, hermanos, un corazón sincero de arrepentimiento, un corazón sincero de buscar a Dios. No, ellos estaban buscando a Dios como un refugio, como algo donde esconderse mientras que pasaba la situación peligrosa. Entonces, pero ¿saben por qué pasó esto? Porque, repito, la mayoría de las personas estaban asustadas por lo que podía venir. Había muchos atentados. Ese día el presidente mandó cerrar el cielo para las vías aéreas. O sea, estuvimos prácticamente nosotros aquí en Estados Unidos incomunicados por tierra, mar y aire, porque estaba todo cerrado pensando en las represalias que iban a venir. Entonces la gente estaba asustada y se acercaron a la iglesia buscando a Dios con un corazón que simplemente un beneficio, no llevaban un corazón arrepentido y mucho menos con un deseo de convertirse y de apartarse del pecado, de su vieja manera de vivir, de cambiar sus vidas. Estas personas se acercaban a Dios buscando un favor, buscando un beneficio. Y yo lo que quiero, hermanos, que entendamos que en esta situación que estamos atravesando hoy en día, no podemos nosotros como creyentes, hermanos, seguir la misma ejemplo de las personas de afuera. No podemos buscar a Dios simplemente porque hay rumores de guerra o porque están pasando un terremoto en Puerto Rico. No. Tenemos que buscar a Dios por lo que Dios es, no por lo que Dios nos da. Yo no puedo colocar mi vida y todo lo que tengo en manos de Dios simplemente para ver si se acomoda lo de la guerra, sigo adelante. Y si no se acomoda, Señor, ayúdame, protégeme. Entonces nosotros como creyentes no vamos a seguir, hermanos, esa misma trayectoria. Yo te pregunto a ti, que nosotros decimos que somos creyentes, decimos que hemos leído la Biblia, decimos que la Biblia. Yo te pregunto, ¿cuáles son las señales que indican que estamos en los últimos tiempos? Todos las sabemos, ¿verdad? Todos hemos leído la Biblia, ¿verdad? Las señales que indican los últimos tiempos, todos las hacemos de memoria, todos las aprendemos y si nos las preguntan, las recitamos, ¿verdad? Pero simplemente es como por hablar, como una lección que hemos aprendido, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que Jesús vino una vez, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, después ascendió al cielo, pero también la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que Él regresará una segunda vez más. ¿Por qué? Por su iglesia. La Biblia nos enseña eso, que el Señor Jesús fue muerto, fue crucificado, muerto y sepultado, y que resucitó y subió a los cielos y que descendió. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que el Señor Jesús va a venir una segunda vez por tu iglesia. Amén. ¿Quién es la iglesia del Señor Jesús? Nosotros ya somos parte de su iglesia. El libro de Mateo, capítulo 24, nos habla de algunas de las señales que indican la segunda venida del Señor Jesucristo. Muchas personas suelen decir y pueden decir, pastor, pero estas cosas que dice la Biblia, que dice la Biblia, ya han sucedido por mucho tiempo. Y eso es verdad, no lo niego, es verdad. Con la gran diferencia es que ahora están sucediendo con mayor intensidad y con más frecuencia. Antes temblaba, no me acuerdo que temblaba por de vez en cuando, ¿verdad? Pero hoy en día estamos escuchando que casi a diario está temblando, que en África está temblando, incendios. En mi tiempo me acuerdo que poco lo escuchaban, ahora se incendia Estados Unidos, se incendia todos los países. Entonces, es verdad, la gente puede decir, pero es que eso hace mucho tiempo está ocurriendo. Sí, es verdad, pero hoy en día está ocurriendo con mayor intensidad y con mayor frecuencia.
Veamos Mateo 24, del 1 al 14. Nos habla de las señales de antes del fin. ¿Leo? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin. Hermanos, aquí nosotros, en esta porción bíblica, encontramos la respuesta para todos los que hoy en día están asustados y están turbados. No es solo el conflicto que estamos viviendo, es todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo y que ya estaba escrito, que es la antesala del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mateo nos enumera cada acontecimiento que está ocurriendo. Mateo nos deja ver y nos coloca a nosotros en claro cada acontecimiento de estos, como si Mateo estuviera hoy en día aquí con nosotros. Mateo nos dice que el aumento de los falsos profetas va a estar. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Los falsos profetas están saliendo, están creciendo como millares, ¿verdad? Nos dice Mateo que las guerras y rumores de guerra oiremos. ¿Qué estamos viviendo nosotros? Que hay guerras y hay rumores que va a venir la segunda guerra, la tercera guerra mundial. Mateo nos enumera que se levantará nación contra nación. Eso lo estamos viendo. Mateo nos dice que habrán pestes y nosotros sabemos que hay pestes. Mateo dice que habrá hambre en toda la tierra y eso nosotros lo vemos a diario. Aún aquí en los Estados Unidos, que es un país tan poderoso y tan rico, hay muchas personas que se levantan a diario sin tener que comer. ¿Qué decimos nosotros de los países del África, de las personas que están muriendo de hambre? Que vemos a niños que muestran las fotos que simplemente está su esqueletico forrado con la piel porque no han comido nada por muchos años. Eso lo estamos viendo hoy en día. Terremotos, los estamos viendo y escuchando a diario. Hermanos, entonces Mateo nos está haciendo una descripción de lo que estamos pasando, de lo que tenemos que acontecer. Por eso dice, no se turben ni tengan miedo, no se asusten, porque esto que está ocurriendo, que está pasando, es la antesala de lo que va a pasar cuando venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué pasa, hermanos? Nos dice en el versículo 8, pero esto solamente es el principio de dolores. Y esto nos tiene que nosotros llegar a nuestro corazón. Esto que estamos viviendo, esto que estamos pasando, dice la palabra de Dios, pero todo esto es solo el principio de dolores. Mis amados, la gran pregunta que debemos de pensar es, si nos preocupamos, nos turbamos por lo que está ocurriendo, ¿qué será cuando nos entreguen a tribulación, como dice el versículo 9? Pero ¿qué nos preocupamos porque hay una murmuración de guerra? Ay, Señor, ¿será que me van a matar a mí? Señor, hermanos, es necesario que nosotros tengamos eso, o sea, que le pongamos cuidado, ¿verdad? Porque sabemos que una guerra es un conflicto que trae muchas consecuencias. ¿Cuántas personas y cuántos padres de familia tienen sus hijos enlistados en las fuerzas militares o que son de reserva, que están pensando que en el momentico que suena la campana los recogen y los van a enviar a la guerra?
¿Cuántas personas pensando, no, yo todavía estoy joven y todavía estoy activo y estoy en la edad de ir a la guerra, pueda que me manden? Es cierto, tenemos nosotros que evaluar todo eso, pero no debemos, hermanos, que preocuparnos. La gran pregunta que yo les digo es, hermanos, si nos preocupamos ahora y nos turbamos ahora simplemente por los rumores de guerra que hay, yo te pregunto, ¿qué va a pasar con nosotros cuando nos entreguen a tribulación, como dice el versículo 9? Porque el versículo 9, ¿qué dice el versículo 9? Dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis que odiados por todos por causa de mi nombre. Ahí va a estar más difícil la cosa, porque ahorita estamos escuchando rumores de guerra, estamos escuchando terremotos, pero el versículo 9 dice que nos van a ¿qué? A entregar a tribulación y que os matarán. Ahí sí es difícil la cosa, ¿verdad? Entonces la gran pregunta mía es, si nos asustamos ahora y estamos atribulados y pensativos, ¿qué vamos a hacer si estamos hasta ahora escuchando lo que está pasando? ¿Qué será cuando llegue el día en realidad que tengamos que entregar nuestra vida por Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Dios o no estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a que llegue el día y nos coloque una pistola en la cabeza y diga, ¿usted cree en Dios o no cree en Dios? Y que diga uno, sí creo en Dios, y le dan su tiro de gracia. O que le digan, si reniega a su Dios, va a vivir. Ahí es donde debemos de pensar nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer eso o no estamos dispuestos a hacer eso? Respecto a lo que estamos viviendo, hermanos, el versículo 6 nos dice claramente, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, aún no es el fin, esto no es el fin, este no es el fin, es el comienzo, es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué preocuparnos en algo que no tiene algo que tiene que suceder, y no preocuparnos, hermanos, en las cosas, en nuestras responsabilidades? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué nos preocupamos de lo que va pasando, está pasando, va a acontecer y no nos ocupamos de nuestras responsabilidades? Como creyentes, hermanos, es necesario que en nuestros corazones haya un arrepentimiento genuino. Preocupémonos por eso, que en mi corazón haya un arrepentimiento genuino, que en mi corazón haya una conversión genuina. Es necesario, hermanos, que volvamos nuestra mirada aquí al Salvador y empecemos con alegría ese segundo regreso, que añoremos con alegría ese segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que está mucho antes de lo que nosotros pensamos. Ahora la pregunta mía es, ¿el temor y la angustia que tenemos es por lo que estamos escuchando o porque no estamos preparados para lo que viene? Esa es la diferencia. Porque yo me asusto porque voy a una guerra, pero si yo estoy en paz con el Señor y si estoy listo y preparado, venga la guerra que venga, venga lo que venga, Señor, aquí estoy yo listo, dispuesto a coger mi equipaje y a irme contigo. Entonces, no tenemos que preocuparnos por lo que escuchamos, tenemos que ocuparnos a comenzar a responder por lo que Dios ha puesto en nosotros, en nuestras manos. No podemos de seguir preocupándonos por algo que tiene que suceder, porque es que la palabra de Dios dice que esto va a suceder, que esto va a acontecer, que es necesario que ocurra, que es necesario que pase, que es necesario que lo escuchemos como creyentes. No tenemos que preocuparnos por eso. Ocupémonos, hermanos, en lo que el Señor nos puso como responsabilidad. Veamos qué nos dice la Biblia a nosotros. La Biblia nos enseña claramente que no debemos turbarnos ni preocuparnos, sino que más bien, dice el versículo 13, que debemos que perseverar. Perseverar. Versículo 13 dice, pero el que persevera hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Hermanos, pueda que haya guerra, pueda que nos maten o no nos maten. Nosotros sabemos que si perdemos la vida, sabemos a dónde vamos a ir en la eternidad. Y esa es la gran promesa que tenemos nosotros. No nos asustemos por la guerra que viene, por los rumores de guerra que vienen, sino tengamos en cuenta, hermanos, preguntémonos si estamos preparados en realidad para lo que va a acontecer, para lo que está por venir. Puede que haya guerra, puede que nos maten en lo físico, pero en lo espiritual
tenemos ya nosotros una promesa de la vida eterna. El versículo 14 nos dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Vendrá el fin. Como iglesia, como creyentes, como cristianos, hermanos, ese es nuestro propósito, nuestra meta, nuestra obligación: predicar el evangelio del Señor en todas las naciones, para que suceda ¿qué? El fin de lo que está ocurriendo. Entonces, no tenemos por qué estar preocupados y asustados por lo que estamos oyendo. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Mateo 24:14 dice: es necesario que obedezcamos, que atendamos con urgencia el llamado a predicar, a compartir la buena nueva de salvación. Es necesario que tú y yo, hermanos, con urgencia entendamos que tenemos un llamado, que tenemos una gran necesidad, que tenemos una obligación, que dejemos a un lado la preocupación y que comenzamos, hermanos, a atender a lo que el Señor nos ha llamado, a nuestra responsabilidad. Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo te pregunto, ¿tú estás haciendo lo que la palabra dice? ¿Estamos llevando el evangelio? ¿Estamos predicando? ¿Estamos compartiendo? ¿O simplemente cada vez que nos reunimos a pensar: ay, ¿será que hay guerra? No hay guerra. Nuestra mayor preocupación no es si hay o no hay. Nuestra mayor preocupación como creyentes, como cristianos, es compartir el evangelio, dice la palabra de Dios, que a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nuestra responsabilidad, Mateo 24:42, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esa es nuestra gran responsabilidad. No solamente asustarnos, sino dice él que compartamos, que llevemos el evangelio. Y aparte dice que debemos que de velar, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora viene el ladrón, a qué hora habría venido el ladrón, él velaría y no le dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que menos pensemos, viene el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, yo cuando estaba preparando esta enseñanza, yo pensaba: Señor, humanamente es difícil. Y yo entiendo a las personas que se angustian y que se preocupan. Lo entiendo. Porque es que las consecuencias de una guerra son catastróficas, ¿verdad? Y si nos ponemos en el lugar en que las personas tienen familiares enlistados, hemos visto en televisión que ya han entrevistado familias que dicen: no, mi esposo ya lo enviaron a campo de batalla y yo quedé sola, tengo 23 años y tengo una bebé de 6 meses. Eso es preocupante, ¿verdad? Y eso es tremendo. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que nos dice que no debemos preocuparnos ni turbarnos, sino que antes de preocuparnos, ocupémonos en lo que el Señor nos está mandando a hacer. Acabé de leer nuestras responsabilidades, Mateo 24:14. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad, no de preocuparnos. Ese no es nuestro mandado, esa no es nuestra obligación, preocuparnos. Nuestra obligación es ocuparnos a lo que el Señor nos está enviando. ¿A qué nos está enviando el Señor? Dice que es necesario, hermanos, que nosotros obedezcamos a su palabra, que atendamos con urgencia el llamado que a predicar, a compartir la buena de salvación. Dice: y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es una exhortación para todos como iglesia. ¿Estamos más preocupados o ocupados? Yo pienso que la iglesia hoy día está más preocupada que ocupada. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros desarrollemos con urgencia un plan para ganar el mayor número de almas en el menor tiempo posible. Esa sí es nuestra preocupación. Como iglesia o como creyentes, tenemos que desarrollar un plan
en el cual vamos a ganar el mayor número de almas posible en el menor tiempo posible. Ese sí es una preocupación para la iglesia, y es un reto que el Señor nos está colocando a nosotros hoy en día, y es algo que yo estoy, hermanos, que estamos ansiosos, hermanos, que como iglesia no solamente crezcamos aquí, que mis hermanos, el abracito fraternal, no, nosotros tenemos que hacer la gran comisión. A lo que vinimos, a eso tenemos que hacer. No estar aquí sentados cómodos y mirando que llegó el hermanito y que feliz día, no. Nosotros tenemos, hermanos, que salir de la comodidad, salir de estas cuatro paredes. Nosotros como iglesia necesitamos, hermanos, ir a llevar el mensaje de salvación. Nosotros como iglesia necesitamos, hermanos, ir a ganar el mayor número de almas en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque el tiempo de la venida del Señor está cerca. Está más cerca de lo que tú y yo creemos. Y no podemos decir, yo mañana voy y le predico, porque tú no sabes si va mañana. No podemos decir, el próximo sábado no sé si puedo ir a la evangelización. No sabemos si habrá un próximo sábado. No sabemos si el Señor va a llegar hoy. Entonces, hermanos, es necesario, hermanos, desarrollar en nosotros, hermanos, con urgencia. Es algo urgente desarrollar, hermanos, un plan para ganar el mayor número de almas en el menor tiempo posible. En nuestras manos como iglesia está esa responsabilidad. En nuestras manos como iglesia está esa gran comisión que el Señor nos dio en su palabra. Debemos, hermanos, desarrollar el temor a Dios, porque es que eso es lo que se ha perdido hoy en día, el temor a Dios. Y debemos desarrollar el temor porque el temor a Dios es que es sabiduría, es el principio de la sabiduría. No tenemos nosotros que temer a un líder, no tenemos que temer a una situación, sino solamente nuestro temor debe ser ¿qué? Al Señor. Es el principio de la sabiduría. Muchas personas se reúnen, y está bien que se reúnan a orar, pero se reúnen a orar para que no haya guerra. Y no es la oración esa, porque la palabra dice que estos acontecimientos tendrán que suceder. Tenemos que reunirnos a orar para que la misericordia de Dios nos alcance y alcance a todos aquellos que están apartados de Él. Tenemos que orar para que nosotros, para que Dios nos dé fortaleza, sabiduría, para que nos viste de gracia, para que podamos salir a compartir su palabra, para que podamos salir a ganar almas. Tenemos que orar, hermanos, para que la gente torne su corazón a Dios. Tenemos que orar por los que están perdidos. No oremos para que no haya guerra, porque la palabra dice que es necesario que todo esto ocurra. Entonces, ocupémonos, hermanos, en lo importante para Dios. Ocupémonos, hermanos, en lo que es importante para Dios. La pregunta que yo tengo a ti el día de hoy: ¿en qué te has estado enfocando en estos días? ¿En qué has estado gastando tus energías? ¿En lo que el Señor nos manda a hacer, a ocuparnos, o estamos gastando nuestras energías en preocuparnos? Este mensaje me sirvió, hermanos, porque yo pensé, Señor, el paso de nosotros por aquí, por la tierra, es muy corto, ¿verdad? Es prácticamente como esa palabra, que se va así como, es muy corto. Y nosotros muchas veces no disfrutamos ni lo compartimos lo que tenemos, por estar involucrados y gastando energías en otras cosas muy diferentes. Yo te pregunto, ¿cuántas veces del día compartes tú con tu ser querido, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con las personas alrededor? ¿Cuántas personas dejan, hermanos, esos momentos bonitos que no van a volver? Los dejan pasar como si fuera nada, sin saber que la palabra dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, sin avisar de momento. ¿En qué estás gastando tu energía? ¿En qué has estado enfocado en estos días? ¿En seguir y hacer la voluntad de Dios? ¿O simplemente en vivir la vida esperando los resultados que vengan? Nosotros queremos como iglesia, hermanos, invitarlos a que nos unamos en el mismo clamor que estamos. Y que nos unamos como iglesia a pedirle a Dios que sea nuestra dirección, nuestra cabeza, nuestro enfoque. Que Él sea quien nos va a dirigir y a dónde vamos. Estamos orando como iglesia
para colocar en manos de Él todas nuestras actividades, todo lo que estamos haciendo. Queremos es que Él sea quien nos diga, que no sean planes ni programas de hombre, porque de eso está cansado hoy en día, de programas y planes de hombre. Queremos es que el Señor tome control sobre nuestras mentes y nuestros corazones, y que lo que hagamos, lo hagamos con excelencia, porque ¿para quién? Para Dios. Entonces hoy yo te invito, deja el temor, deja la tribulación, deja el susto por lo que estamos escuchando. Más bien, ocúpate en tu salvación, ocúpate en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ocupemos el tiempo en lo que el Señor nos está llamado a hacer. No gastemos el tiempo en preocupaciones. La preocupación son los intereses que pagamos por las cosas que nosotros no hacemos. Yo me preocupo por lo que no he hecho. ¿Qué no he hecho? Predicar su palabra. ¿Qué he hecho? No he hecho compartir al Señor. ¿Qué no he hecho? Tener misericordia con mis hermanos. ¿Qué no he hecho? Visitar a los enfermos. ¿Qué no he hecho? Buscar a Dios como es Él. Con mi iglesia, hermanos. No sigamos asustados ni preocupados por lo que está aconteciendo. Más bien, ocupémonos en qué? En nuestra salvación. Y ocupémonos en crear en nosotros con emergencia, con urgencia, un plan para salir a ganar las almas que están afuera. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias.